El despertar de la emperatriz. Venganza y un imperio en la Gran Vía Gancho. Hook. La traición bajo el cielo de Madrid. ¿Qué sucede cuando la bondad de una mujer es confundida con debilidad? En el deslumbrante y despiadado mundo de los multimillonarios madrileños, donde la lealtad es una mera mercancía y el amor puede ser una responsabilidad fatal, una mujer está a punto de recordar a todos esa verdad atemporal. Esta no es solo una historia de infidelidad, es la crónica del momento en que una reina se alza para reclamar su castillo, cuando la amante, una protegida a la que ella había guiado, la miró a los ojos en el salón de un ático de lujo con vistas a la Plaza de España y le dijo desafiante: «No puedes detenernos». Annabel no vio las lágrimas de una esposa traicionada. Vio la sonrisa tranquila y calculadora de una emperatriz, porque Annabel Vidal no solo construyó un hogar con su marido, Ricardo. Ella construyó un imperio. Y lo que la emperatriz edifica, la emperatriz puede reducir a cenizas. Prepárense. Están a punto de presenciar el momento en que la esposa multimillonaria despidió a su marido y a su amante, recordándole al mundo que no hay furia comparable a la de una mujer que construyó su propio trono. Capítulo 1. El monolito y el aroma a traición. El apellido Vidal no era solo un nombre en Madrid. Era un monolito en el mundo de la tecnología y las finanzas europeas. Vidal Innovations. La idea original de Annabel Vidal era un titán de la industria, y su sede, una torre de cristal imponente en el distrito de negocios de Cuatro Torres, era un testimonio de su visión implacable y su impulso sin límites. Desde fuera, Annabel y Ricardo Vidal eran la imagen del poder y la gracia. Una sociedad forjada en el crisol de la ambición y sellada con lo que parecía un amor inquebrantable. Eran la nueva dinastía de la capital. Pero dentro de las paredes doradas de su ático, en la zona de Salamanca, con sus balcones asomados a la opulencia de la calle Serrano, una podredumbre silenciosa había comenzado a extenderse. Una decadencia que olía débilmente a un perfume que Annabel no usaba. Annabel era la arquitecta. Fue su mente la que concibió el software revolucionario que lanzó a su empresa a la estratosfera. Era su mano firme la que guiaba sus inversiones en el mercado de valores de la Bolsa de Madrid, y su previsión la que los navegaba a través de las turbulentas fluctuaciones financieras. Era una mujer de intensa calma, su mente siempre varios pasos por delante de cualquier otra persona en la sala. Su sonrisa era algo raro y precioso, reservado para momentos de alegría genuina, y su mirada podía ser tan reconfortante como una chimenea en invierno o tan afilada como un fragmento de hielo. Ricardo, por otro lado, era el rostro, atractivo, encantador y carismático sin esfuerzo. Era el perfecto frontman para el genio de Annabel. Al principio, eran un equipo invencible. Él cortejaba a los inversores con su fácil confianza, mientras ella los deslumbraba con su brillantez técnica. Él era el trueno, y ella el relámpago. Pero con los años, las líneas se habían desdibujado. El mundo veía el nombre Vidal y pensaba en Ricardo. Él aparecía en las portadas de Expansión y 5 Días, sus entrevistas llenas de grandilocuentes declaraciones sobre el futuro de su compañía. Se había acostumbrado tanto a los aplausos que parecía haber olvidado quién había escrito la sinfonía. Ostentaba el título de director de operaciones, COO, un cargo que sonaba vital, pero que con el tiempo se había vuelto en gran medida ceremonial. Annabel, en un intento equivocado de preservar su ego, lo había aislado de las verdaderas complejidades del imperio que ella gestionaba. Fue un error de cálculo fatal, un acto de amor
que armaría al hombre que la traicionaría. La primera nota discordante en su perfecta armonía fue casi imperceptible. Una sesión de estrategia nocturna que no dejó actas, ni correos electrónicos de seguimiento, solo el persistente aroma a la Vie est belle en la chaqueta de su traje de Hermenegildo Segna. Annabel usaba Baccarat Rouge 540. Era un detalle minúsculo, algo que la mayoría pasaría por alto. Pero la mente de Annabel era un tapiz tejido con detalles. Ella lo notó todo. Luego vinieron los extractos de tarjetas de crédito. Ricardo gestionaba las cuentas de gastos corporativos, una tarea que él insistió en reclamar, diciendo que estaba por debajo de ella. Annabel lo había permitido. Otra concesión a su orgullo. Ahora, ella veía un cargo por una estancia de 2 noches en el Four Seasons de Barcelona, una ciudad donde su empresa no tenía ningún negocio oficial, ni Ricardo razón alguna para visitar. Cuando ella le preguntó por su semana, él había mencionado estar enterrado en papeleo en la oficina de Madrid. Era un mentiroso torpe. Sus explicaciones llenas de la confianza fanfarrona de un hombre que se creía demasiado importante para ser interrogado. Capítulo 2. La pupila y la audacia. La pieza final e innegable del rompecabezas fue Carla Sotelo. Carla era la pupila de Annabel, una joven brillante y ambiciosa de origen modesto, que se había unido a Vidal Innovations hace 5 años como asistente junior de marketing. Annabel había visto una chispa en ella, un hambre que le recordaba a su yo más joven. Ella tomó personalmente a Carla bajo su ala, la guió, la ascendió y defendió sus ideas. Carla había escalado posiciones con una velocidad asombrosa, hasta convertirse en la directora de marketing global. Era inteligente, hermosa, y Annabel había creído, ferozmente leal. El cambio en Carla fue tan sutil como el cambio en Ricardo. Un guardarropa nuevo y más costoso, una confianza recién descubierta que a veces rozaba la arrogancia. Comenzó a hablar en las reuniones con un tono que recordaba al de Ricardo, usando sus frases favoritas. Se reía un poco demasiado fuerte de sus chistes. Su mirada se detenía en él una fracción de segundo, demasiado tiempo. En la vasta oficina diáfana, sus órbitas parecían estar en una alineación sutil y constante. Annabel era una estratega, no una heroína de telenovela. Ella no gritaría, no tiraría jarrones de porcelana de Lladró. Ella recopilaría datos. Ella construiría un caso. Contrató a un hombre llamado Sr. Ledesma, un investigador privado cuya discreción era tan legendaria como su precio. Era un fantasma, un hombre que podía moverse por el mundo sin ser visto. El primer informe del Sr. Ledesma aterrizó en la bandeja de entrada cifrada de Annabel 1 semana después. Era un simple archivo PDF, desprovisto de cualquier lenguaje emocional. Contenía fechas, horas y direcciones, y contenía fotografías. Allí estaban, Ricardo y Carla, saliendo de un coche negro en el barrio de las Letras, sus manos entrelazadas. Ricardo mirando a Carla con una expresión tonta y enamorada que Annabel no había visto en su rostro en años. Carla, con la cabeza echada hacia atrás en un estallido de risa, mirándolo como si él fuera el sol y la luna. Había fotos de ellos en una cena, a la luz de las velas compartiendo una botella de Rioja. Había una foto de ellos entrando al mismo Four Seasons de Barcelona, del extracto de la tarjeta de crédito. Sus cuerpos cercanos, sus movimientos sincronizados. Con cada foto, un pedazo del mundo cuidadosamente construido de Annabel se fracturaba. La traición era algo físico, un peso frío y pesado en su pecho. No era solo la infidelidad,
era la audacia total y asombrosa de todo. Habían llevado a cabo su aventura bajo sus narices, en su empresa, con su dinero. Él había usado el imperio que ella había construido como un patio de recreo para su vulgar romance. Y la chica que ella había nutrido, que había tratado como a una hermana menor, había mirado su propia creación y había decidido que quería un pedazo para sí misma. No solo había robado al marido de Annabel, había intentado robarle su vida. El informe final del señor Ledesma fue el más condenatorio. Incluía vigilancia de audio de un micrófono colocado en una habitación de hotel en la costa. Annabel lo escuchó una vez, su rostro una máscara de piedra. Escuchó sus risas. Los escuchó burlarse de ella. Ella siempre está tan ocupada. La voz de Carla goteaba con falsa simpatía. Enterrada en hojas de cálculo y proyecciones. ¿Sabe siquiera cómo divertirse todavía? Ama el trabajo más de lo que jamás me amó a mí. La voz de Ricardo llena de autocompasión. Ella construyó una jaula para sí misma, una hermosa jaula dorada, y me encerró en ella con ella. Bueno, ahora eres libre, susurró Carla. Somos libres. Annabel cerró el portátil. La tormenta dentro de ella rugía, un huracán de dolor y furia, pero en la superficie, ella era el ojo tranquilo de la tormenta. Ellos pensaban que ella estaba en una jaula. Estaban a punto de descubrir que no estaba encerrada con ellos. Ellos estaban encerrados con ella, y la jaula estaba a punto de volverse mucho más pequeña. Capítulo 3. La ejecución corporativa en la Castellana. Ella pasó las siguientes 48 horas en un estado de enfoque glacial. Revisó cada contrato, cada cláusula, cada documento legal que los unía a los tres. Consultó con su equipo legal personal, un trío de abogados conocidos como los tiburones de la Castellana, que olieron sangre en el agua. Examinó las capitulaciones matrimoniales, acuerdos prenupciales, que Ricardo había firmado años atrás, un documento que apenas había echado un vistazo. Estaba tan seguro de su futuro, tan ansioso por ser parte de su estrella ascendente. Se sintió satisfecha de confirmar, de hierro. El imperio era suyo. El nombre Vidal en el edificio pertenecía a su visión, su trabajo. Su contribución, en el gran esquema legal de las cosas, era insignificante. Descubrió que Ricardo, en su arrogancia, había hecho a Carla signataria de una cuenta corporativa secundaria. Un gesto tonto y sentimental. También le había dado un coche de empresa y un apartamento corporativo en el barrio de Chamberí, beneficios muy por encima de su salario, todos justificados bajo vagos gastos de retención ejecutiva. Había sido descuidado, cegado por la lujuria y una sensación de poder intocable. El plan que se formó en la mente de Annabel no nació de la emoción. Fue una ejecución corporativa fría y calculada. Ella no los confrontaría en la privacidad de su casa. Esto no era una disputa doméstica. Esto era una toma de control hostil de su propia vida. La confrontación ocurriría en el único lugar donde ella tenía poder absoluto, el lugar que ellos habían irrespetado tan descaradamente. Ocurriría en la sala de juntas. Ella envió un único correo electrónico, sus dedos moviéndose con calma sobre el teclado. Asunto: reunión de junta urgente y obligatoria. Revisión estratégica del tercer trimestre. El correo fue enviado a todos los altos ejecutivos, incluyendo a Ricardo Vidal y Carla Sotelo. La hora se fijó para las 9 p.m. del día siguiente. La agenda era deliberadamente vaga. Esa noche, Ricardo llegó a casa, tarareando una melodía. Se aflojó la corbata, le dio un beso en la mejilla.
un gesto casual y desconsiderado que hizo que su piel se erizara, y se sirvió un whisky Macallan. «Qué extraño, esa reunión de último minuto que convocaste», dijo, agitando el líquido ámbar en su vaso. «¿Todo bien?» «Solo algunas nuevas iniciativas que quiero discutir», respondió Annabel, su voz uniforme. Estaba mirando un informe financiero en su tablet, sin encontrarse con su mirada. «Algo sobre lo que creo que la Junta debe estar alineada». «Bueno, estoy seguro de que lo manejarás», dijo él, dándole una palmada en el hombro antes de dirigirse a su dormitorio para ducharse. «Siempre lo haces». Annabel se quedó en el salón, las luces de la ciudad centelleando debajo de ella, como un mar de estrellas caídas. Él tenía razón. Ella siempre lo manejaba. Y mañana por la mañana, ella lo manejaría. A ambos. La emperatriz estaba a punto de dirigirse a su corte, y el juicio se acercaba. Capítulo 4. La hoz y el martillo de la emperatriz. La sala de juntas de Vidal Innovations estaba en el piso 50, una catedral de cristal y acero que ofrecía una vista panorámica de la Gran Vía y la Sierra de Guadarrama. Era una sala diseñada para intimidar, para transmitir poder. En la cabecera de la masiva mesa de obsidiana pulida se sentaba una única silla tipo trono. Era la silla de Annabel. Los ejecutivos entraron, sus rostros una mezcla de curiosidad y ansiedad. Una reunión no programada a las 9:00 a.m., con una agenda vaga de la propia Annabel Vidal, era suficiente para poner a cualquiera nervioso. Ricardo entró con su habitual aire de autoridad no ganada, dando algunos saludos con palmaditas en la espalda. Carla lo siguió un momento después, luciendo elegante y segura, en un vestido color carmesí de Carolina Herrera, que era demasiado audaz para una reunión de junta estándar. Sus ojos se encontraron por un fugaz momento de conspiración al otro lado de la sala, un reconocimiento silencioso de su secreto compartido, su futuro compartido. Creían ser los guardianes de un fuego secreto. No tenían idea de que estaban parados en una habitación rociada con gasolina. Annabel entró última. Era la imagen de la autoridad serena, vestida con un traje azul marino impecable, que era a la vez femenino y formidable. Ofreció una sonrisa profesional y educada a la sala, sus ojos recorriendo cada rostro, antes de posarse por un momento en Ricardo y luego en Carla. No había ira en su mirada, ni rastro de la tormenta que se desataba dentro. Solo había una calma, una claridad inquietante. «Buenos días a todos», comenzó, su voz nítida y clara, llenando la sala acústicamente perfecta. «Gracias por unirse a mí con tan poca antelación. He convocado esta reunión para discutir una nueva adición a nuestros protocolos de gobernanza corporativa». Un murmullo bajo recorrió la sala. Esto no era lo que esperaban. Estaban anticipando una discusión sobre expansión de mercado o el lanzamiento de un nuevo producto. Annabel hizo clic en un botón y la gran pantalla detrás de ella se iluminó. El título decía: Cláusula de ética y moralidad de altos ejecutivos. A medida que continuamos creciendo como un líder global, explicó Annabel, su tono perfectamente uniforme, es imperativo que la conducta de nuestro liderazgo senior sea intachable, tanto profesional como personalmente. Nuestra marca se construye sobre la confianza, y esa confianza comienza con nosotros en esta sala. Comenzó a esbozar la nueva cláusula. Hablaba de deber fiduciario, de evitar conflictos de interés y de mantener un estándar de conducta personal que no desacreditara a la empresa. Era, en la superficie, una pieza estándar de jerga corporativa, pero el contexto, el momento, la convertían en un arma. Mientras hablaba, los observaba.
Ricardo se movió incómodo en su asiento. Su ceño se frunció. Estaba empezando a sentir un escalofrío de inquietud. Esto se sentía dirigido. Carla, sin embargo, era menos astuta. Su ambición y arrogancia eran una combinación cegadora. Vio esto no como una amenaza, sino como una oportunidad para afirmar su recién descubierta influencia. «Annabel», Carla interrumpió, su voz suave y segura. El uso del nombre de pila de Annabel en un entorno tan formal era una deliberada jugada de poder. Con todo respeto, ¿no se siente esto un poco arcaico? Somos una empresa de tecnología con visión de futuro. ¿Realmente vamos a empezar a legislar las vidas privadas de nuestros ejecutivos? Parece un exceso. Varias cabezas en la sala se giraron hacia Carla, sorprendidas por su audacia. Ricardo, viendo a su amante tomar la iniciativa, sintió una oleada de coraje equivocado. Decidió respaldar su jugada, presentándolos como un frente progresista unido contra las ideas supuestamente anticuadas de Annabel. «Tengo que estar de acuerdo con Carla», dijo Ricardo, inclinándose hacia adelante. «Contratamos a adultos aquí. Mientras su rendimiento en el trabajo no se vea afectado, lo que hagan en su tiempo libre es asunto suyo. Nos arriesgamos a perder talento superior con una política como esta». Annabel escuchó pacientemente, su expresión indescifrable. Dejó que el silencio se cerniera en el aire por un momento después de que él terminara de hablar. «Gracias a ambos por sus comentarios sinceros», dijo, su voz peligrosamente suave. «Siempre es valioso escuchar diferentes perspectivas». Luego se dirigió al resto de la junta. «¿Alguien más comparte las preocupaciones del señor Vidal y la señora Sotelo?» Nadie se movió. Nadie habló. Podían sentir la tensión, las corrientes invisibles girando en la sala. Sabían que era mejor no enfrentarse a Annabel Vidal cuando tenía esa mirada en sus ojos. «Muy bien», dijo Annabel, una sonrisa débil, casi imperceptible, tocando sus labios. «Eso concluye la presentación. El borrador final será distribuido por el departamento legal. Gracias a todos por su tiempo. Eso será todo». Hizo una pausa, luego añadió, como si fuera una idea de último momento: «Ricardo, Carla, ¿podrían quedarse un momento? Por favor». Los otros ejecutivos salieron de la sala con un alivio palpable, lanzando miradas curiosas al trío que quedaba. La pesada puerta de cristal se cerró con un clic, sellándolos dentro. El sonido fue ensordecedoramente final. Ahora eran solo ellos tres, la esposa, el marido y la amante, de pie en el corazón del imperio que la esposa había construido. Capítulo 5. Jaque mate en la sala de juntas. Esa fue una exhibición bastante incisiva, comenzó Ricardo, intentando tomar la ofensiva. ¿De qué se trataba todo eso, Annabel? «Solo estaba evaluando opiniones», respondió Annabel con calma, permaneciendo en la cabecera de la mesa. Carla, envalentonada por su postura pública, caminó hacia la mesa, una sonrisa de triunfo en su rostro. Se paró junto a Ricardo, una declaración clara y desafiante de su alianza. Miró a Annabel, una mujer a la que una vez había admirado, con una mirada que ahora era una mezcla de lástima y desprecio. «Lo sabes, ¿verdad?», dijo Carla. Su voz ya no intentaba ocultar su arrogancia. «Puedes parar con los juegos corporativos, Annabel». La expresión serena de Annabel no cambió. «¿Saber qué, Carla?». Carla se rió, un sonido corto y agudo. «Nosotros, Ricardo y yo. Se acabó. La farsa ha terminado». Extendió la mano y tomó la de Ricardo, entrelazando sus dedos con los de él. Ricardo, aunque pálido y nervioso, lo permitió. Había echado su suerte con ella.
Fue entonces cuando Carla pronunció la frase que pensó que sería su jaque mate. Las palabras que destrozarían a la mujer frente a ella y cimentarían su victoria. «No puedes detenernos», declaró, su voz resonando con finalidad triunfante. Las palabras flotaron en el aire estéril de la sala de juntas. Era una declaración de guerra, un desafío lanzado a los pies de una reina en su propio castillo. Annabel miró sus manos unidas. Miró el rostro débil y asustado de Ricardo. Miró la expresión engreída y regodeada de Carla. Y la tormenta dentro de ella finalmente estalló, no con truenos y relámpagos, sino con una aterradora calma ártica. Su sonrisa, que había sido débil, ahora se ensanchó. Era una sonrisa de poder puro y no adulterado, y envió un escalofrío por la espalda de Ricardo. Carla, en su arrogancia, no reconoció el peligro. «Tienes razón», dijo Annabel, su voz tan suave como la seda, pero tan dura como el diamante. «No puedo evitar que estén juntos. No puedo evitar que destruyas los votos que hiciste, Ricardo. Y no puedo evitar que tú, Carla, traiciones a una mujer que te dio todo». Dejó que eso flotara en el aire por un momento. Pero la nueva cláusula de ética, eso fue solo una formalidad, una pequeña prueba que ambos fallaron espectacularmente. Sus acciones ya han violado media docena de cláusulas en los contratos que ya firmaron. Cláusulas sobre mal uso de fondos corporativos, conflictos de interés y conducta impropia de un directivo de esta empresa. Recogió una carpeta delgada, encuadernada en cuero, de la mesa junto a ella. La deslizó sobre la superficie de obsidiana pulida. Se detuvo directamente frente a ellos. El rostro de Ricardo se puso blanco como la cera mientras miraba la carpeta. Sabía lo que era sin siquiera abrirla. «En cuanto a detenerlos», continuó Annabel, su sonrisa nunca vaciló. «No tengo interés en evitar que sean pareja, pero sí puedo despedirlos, a ambos, de mi imperio». Las palabras cayeron con la fuerza de un golpe físico. La sonrisa de suficiencia de Carla se desvaneció, reemplazada por una mirada de incredulidad atónita. Ricardo parecía que iba a desmayarse. «¿Tú? No puedes estar hablando en serio», Ricardo tartamudeó. «Annabel, esta también es mi empresa. Mi nombre está en la puerta». «Tu nombre está en la puerta», lo corrigió Annabel, su voz desprovista de emoción. «Porque te casaste con la mujer que es dueña de la empresa. Y como accionista mayoritaria y CEO, estoy terminando tu empleo con efecto inmediato por mala conducta grave». Luego dirigió su mirada helada a Carla. «Y usted, señora Sotelo, también está despedida con efecto inmediato por las mismas razones. Su apartamento corporativo, su coche de empresa y todas sus cuentas de gastos están desactivadas. Creo que tienen una hora para recoger sus pertenencias personales de su escritorio». Carla se quedó sin habla. El mundo que había construido con tanto cuidado, el futuro que tan arrogantemente había asumido que era suyo, se estaba desmoronando a su alrededor. «¡Tú, perra!», siseó finalmente, su voz temblando de rabia. Annabel ni siquiera se inmutó. Simplemente presionó un pequeño y discreto botón en la consola frente a ella. Seguridad. Un momento después, la puerta de la sala de juntas se abrió y entraron dos grandes guardias de seguridad impasibles. Eran hombres a los que Annabel pagaba muy bien por su lealtad y discreción. «El señor Vidal y la señora Sotelo nos dejarán», dijo Annabel a los guardias, su voz tan tranquila como si estuviera pidiendo el almuerzo. «Por favor, acompáñenlos a sus respectivas oficinas para recoger sus artículos personales y luego acompáñenlos fuera del edificio. Su acceso ha sido revocado». Ricardo miró a Annabel, sus ojos suplicantes. «Annabel, por favor, no hagas esto». Por primera vez, un atisbo de algo personal cruzó el rostro de Annabel. No era ira. No era tristeza. Era una decepción profunda, casi fatigada.
Tú hiciste esto, Ricardo, dijo en voz baja. Tú y ella. Esto no es un castigo. Esto es una consecuencia. Los guardias se adelantaron. Uno se paró junto a Ricardo, el otro junto a Carla. La realidad de la situación se estrellaba contra ellos con una fuerza brutal. Estaban siendo expulsados, humillados, desechados. Mientras los guardias se los llevaban, 2 ejecutivos deshonrados eran escoltados a través del corazón de la compañía que creían poder controlar. Carla miró por encima del hombro por última vez. Vio a Annabel de pie sola en la cabecera de la mesa, enmarcada por el horizonte de la ciudad. No era una esposa despreciada. Era una emperatriz en su trono, inspeccionando su reino después de haber purgado con calma y eficiencia un veneno que había permitido que supurara durante demasiado tiempo. El silencio que llenó la sala de juntas, después de que se fueron, no estaba vacío. Estaba lleno del sonido de un imperio siendo reclamado. Capítulo 6. El vacío y la tormenta en el Mandarín Oriental. Las secuelas inmediatas de la ejecución en la sala de juntas no fueron una explosión ruidosa, sino una serie de implosiones silenciosas y devastadoras. Para Ricardo y Carla, el mundo no terminó con un estallido, sino con el frío y silencioso clic de una cerradura, la negación de una tarjeta de acceso, la finalidad de una línea telefónica muerta. Su delirio compartido de un futuro triunfal se evaporó en el pavimento frente a la reluciente torre de Vidal Innovations. Ricardo se encontró en una suite estéril en el Mandarín Oriental de Madrid, un hotel que una vez frecuentó para lujosas cenas corporativas. Ahora, estaba pagando la exorbitante tarifa nocturna de su cuenta personal, viendo cómo sus activos líquidos se desangraban con cada hora que pasaba. La conmoción inicial, la cruda humillación de ser frog-marched, fuera de su propia vida, dio paso a una rabia volcánica y latente. Paseaba por la lujosa alfombra como un animal enjaulado, su teléfono ardiendo en la mano. Su primera llamada fue al jefe del departamento legal de la compañía, un hombre con el que había jugado al golf docenas de veces en el club de campo. Fue recibido con el muro frío e impenetrable de un joven paralegal. Lo siento, señor Vidal, pero la relación de nuestro bufete es con la corporación, no con usted personalmente. No podemos aconsejarle. Le deseamos lo mejor. Clic. Al día siguiente, llegó un mensajero vestido de negro. Simplemente le entregó un portafolio de documentos de cuero y una única caja sellada. La caja contenía los detritos curados de su matrimonio, sus suéteres de cachemira favoritos, su colección de relojes vintage, su foto enmarcada en plata del día de su boda, ahora boca abajo. El portafolio contenía el verdadero instrumento de su ruina. Era una copia de sus capitulaciones matrimoniales, el que había firmado con una floritura años atrás, descartándolo como una mera formalidad para un amor tan grande como el suyo. Ahora, leyendo las cláusulas frías y precisas que los abogados de Annabel habían redactado con visión de futuro, sintió que le brotaba sudor frío en la frente. No tenía derecho a su riqueza personal, que era vasta. No tenía derecho a sus acciones en la empresa. No tenía derecho a ninguna propiedad intelectual. Tenía derecho a un pago único, una cifra que parecía insultantemente pequeña en comparación con los miles de millones que había considerado suyos. Era, en términos legales, una nota a pie de página. La realización le golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. No había sido un socio en un imperio. Había sido un empleado con privilegios conyugales, y su empleo había sido terminado. El descenso de Carla fue aún más rápido y brutal.
Pasó de su oficina de gran altura directamente al estacionamiento del edificio de apartamentos de lujo que la compañía le había proporcionado en Chamberí. Su tarjeta de acceso fue denegada. Un conserje con cara de piedra le informó que el contrato de arrendamiento había sido rescindido esa mañana. Sus pertenencias, explicó, sin rastro de simpatía, serían embaladas y enviadas a un almacén, con el alquiler del primer mes pagado como cortesía. Mientras estaba de pie en la acera, tambaleándose, llegó una grúa y comenzó a enganchar metódicamente el reluciente Porsche plateado que la compañía le había arrendado. Intentó llamar a Ricardo, sus dedos temblando mientras tecleaba la pantalla. Directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. La llamada ni siquiera se conectó. Él había bloqueado su número. En el lapso de 3 horas, había pasado de ser la reina ascendente en espera a una mujer con un bolso de diseñador y ningún lugar para dormir. No era su compañera en la rebelión. Era daño colateral, una pieza que él había sacrificado en un juego que ya había perdido. Pregunta para el público. Si fueras Annabelle, ¿habrías cortado todo contacto o habrías permitido que Richard tuviera una pequeña indemnización por piedad? Déjanos tu opinión en los comentarios y discutamos la ética de la venganza corporativa. Mientras sus mundos se derrumbaban, Annabelle se movía con la serena eficiencia de una estratega maestra limpiando el tablero. Celebró una breve reunión con todo su liderazgo senior, los que quedaban. No hubo chismes ni regodeo. Fue nítida, profesional y con visión de futuro. Como saben, ha habido un cambio en nuestra estructura ejecutiva, anunció, su voz tranquila y resuelta. Ricardo Vidal y Carla Sotelo ya no están con la empresa. He absorbido las funciones de COO en el futuro previsible y he ascendido a Elena Torres a directora de Marketing Global con efecto inmediato. Es brillante y cuenta con toda mi confianza. Luego expuso su visión para el próximo trimestre, su mente ya 3 movimientos por delante. El equipo, sintiendo el enfoque renovado y la ausencia del drama tóxico que los había plagado sutilmente durante meses, sintió una palpable sensación de alivio. El imperio, lejos de flaquear, se sentía más fuerte, más magro, más decidido. Capítulo 7. La venganza de Ricardo y el asalto en la bolsa. Esa noche, sola en su cavernoso ático, Annabelle se permitió un único momento de reflexión. Se paró ante el vasto muro de cristal, mirando las luces de la ciudad. Había un dolor sordo, un miembro fantasma de pena por el hombre que Ricardo había sido una vez, por el sueño de la sociedad que pensó que tenían. Pero estaba eclipsado por una profunda y limpiadora sensación de liberación. Había amputado un miembro enfermo para salvar el cuerpo. El dolor era real, pero también lo era la certeza de que sanaría y sería más fuerte por ello. Pero un hombre como Ricardo Vidal, cuya identidad entera se construyó sobre una base de orgullo y percepción pública, no podía aceptar el olvido. La humillación, ella lo sabía, era un combustible más potente que la ambición. Después de una semana de intentos frenéticos y fallidos de encontrar un abogado que se atreviera a desafiar las capitulaciones de hierro de Annabelle, la rabia de Ricardo se unió en un único propósito ardiente: la venganza. Si no podía tener el imperio, lo quemaría hasta los cimientos. No podía atacarla legal o financieramente, pero podía atacar su creación. Poseía el conocimiento operativo de una década, no sus secretos visionarios, sino el andamiaje logístico y práctico que mantenía unida a la empresa. Conocía a sus proveedores clave, su talento principal, sus redes de distribución.
y sabía exactamente quién pagaría por esa información. Alfonso Lázaro, el CEO de Phoenix Conglomerado, era un sociópata corporativo en un traje a medida de Savile Row. Él no construía, consumía. Su oficina, una extensión minimalista y austera de cromo y cuero negro en la Torre Picasso, se sentía menos como un espacio de trabajo y más como la guarida de un depredador. Cuando Ricardo, humillado y desesperado, solicitó una reunión, Alfonso aceptó de inmediato. Escuchó pacientemente mientras Ricardo, su voz cargada de veneno, exponía su propuesta. Ofreció una hoja de ruta para paralizar a Vidal Innovations desde dentro. «Puedo darte su yugular», siseó Ricardo, inclinándose sobre el inmenso escritorio de Alfonso. «Su principal proveedor de microchips en Asia. Sé que la inestabilidad política allí puede ser apalancada. Su principal programador de IA. Sé que su esposa quiere volver a Silicon Valley. Y sé su precio. Puedo darte el plano de su próximo lanzamiento de producto, suficiente para interrumpir su entrada en el mercado y sembrar el caos». Alfonso lo observó, sus ojos desprovistos de emoción. Vio a un hombre roto y amargado, una herramienta perfecta. «Tu lealtad es impresionante, Ricardo», dijo Alfonso, una sonrisa fina y cruel asomando en sus labios. «Creo que podemos trabajar juntos. Tú proporcionas la inteligencia, yo proporcionaré el músculo». El asalto comenzó sutilmente, luego escaló con velocidad aterradora. Un proveedor clave de microchips de repente incumplió, citando una fuerza mayor que olía sospechosamente a fabricación. 3 gerentes de proyecto principales en la división más prometedora de Vidal renunciaron en una sola semana, todos aceptando ofertas asombrosas de una subsidiaria de Phoenix. Luego vino la campaña mediática, un goteo lento de prensa negativa, expertamente elaborada para crear una narrativa de una compañía en caída libre, dirigida por una CEO vengativa y emocionalmente comprometida. Las acciones de Annabelle, por primera vez en 5 años de crecimiento constante e implacable, comenzaron a sangrar. En medio de esta guerra en escalada, Carla Sotelo hizo su último movimiento desesperado. Habiendo sido ghosted por Ricardo y evitada por todos los que conocía, solo vio un camino de regreso a la relevancia. Aseguró una reunión con el propio Alfonso Lázaro, creyendo tener una carta de triunfo. «Ricardo solo conoce las operaciones», argumentó, sentada frente al impasible CEO. «Yo conozco la estrategia, conozco la mente de Annabelle. Ayudé a construir las campañas de marketing para los próximos 2 años. Puedo darte su libro de jugadas». Alfonso la dejó terminar. Luego juntó los dedos en pico, mirándola con una expresión de profunda decepción. Como se podría mirar una pieza de mercancía defectuosa. «Señora Sotelo», dijo, su voz peligrosamente suave, «permítame ofrecerle un consejo. La lealtad es una moneda. Usted gastó la suya traicionando a la mujer que la inventó. Luego se alió con un tonto que fue expulsado de inmediato. Ahora viene a mí, ofreciéndose a traicionar al tonto. Parece creer que su disposición a traicionar a todos la convierte en un activo valioso. De hecho, la hace completamente inútil». Se puso de pie, un claro y final despido. «Usted es una serpiente que se ha comido su propia cola. No le queda nada que ofrecer. Mi asistente validará su estacionamiento». La palabra golpeó a Carla con la fuerza de un golpe físico. Salió de su oficina no solo desempleada, sino completa y absolutamente borrada. No era nadie, un fantasma que rondaba los bordes de un mundo que ya la había olvidado. Black Pawn capítulo 6. El ajedrez contra los peones. El asedio a Vidal Innovations se intensificó. La junta,
Una vez los partidarios más firmes de Annabel, ahora estaba en un pánico total. Jorge Carrascal convocó una reunión de emergencia. Su rostro ceniciento. «Annabel, nos está matando», exclamó, gesticulando salvajemente hacia una proyección de la tendencia a la baja de sus acciones. «Lázaro es un tiburón, y Ricardo ha cebado el agua con nuestra sangre. El mercado ha perdido la fe. Ven un divorcio desordenado, no una compañía. Te ven como una mujer enloquecida». Otro miembro de la Junta, un pragmático llamado Marcos Sánchez, intervino. «Annabel, te tenemos el máximo respeto, pero quizás el mejor movimiento para la empresa es que te retires temporalmente como CEO. Deja que un líder interino estabilice el barco. Señalaría al mercado que la empresa está separada de tus dificultades personales». Fue la traición definitiva envuelta en el lenguaje de la preocupación. Le estaban pidiendo que entregara su corona para apaciguar al hombre que acababa de desterrar. La veían como el problema, la variable emocional en su ecuación financiera. Habían olvidado quién era ella. Annabel los dejó hablar a todos. Su rostro, una máscara ilegible de calma. Cuando sus súplicas de pánico y sus velados insultos finalmente cesaron, ella se puso de pie. Su postura era erguida, su mirada recorriendo sus rostros asustados, con una expresión que no era ira, sino lástima. «Caballeros», dijo, su voz cortando la tensión con escalofriante precisión. «Ustedes ven caos y tienen miedo. Ustedes ven un matón y quieren ofrecerle su dinero del almuerzo. Están mirando la tormenta, pero no logran ver el arma que he estado forjando dentro de ella». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. «No habrá rendición. No me retiraré. Les preocupa una narrativa. Entonces cambiaremos la narrativa. Les preocupa el valor para los accionistas. Entonces crearé más valor del que Alfonso Lázaro podría soñar con robar. Estoy convocando una junta general de accionistas. En 2 semanas». «Eso es un suicidio», espetó Jorge. «Lázaro te crucificará en un foro público». Una sonrisa peligrosa y segura tocó los labios de Annabel por primera vez. «Que lo haga. Que traiga a su marioneta. Que traiga sus gráficos y sus mentiras. Él piensa que está poniendo un asedio, pero ha olvidado una cosa crucial». «¿Qué es eso?», preguntó Marco, inclinándose hacia adelante. «Él está en mi territorio», dijo Annabel, «y está a punto de entrar en una trampa que ni siquiera puede ver». Se dio la vuelta y salió, dejando una sala de juntas llena de hombres atónitos y aterrorizados a su paso. La emperatriz no estaba abdicando. Iba a la guerra. Capítulo 9. Proyecto Génesis y el triunfo de la luz. Las 2 semanas que siguieron fueron una clase magistral de guerra psicológica, y Annabel estuvo, por el momento, en el lado receptor. Alfonso Lázaro era un depredador que entendía que una matanza a menudo iba precedida de agotar a la presa. Lanzó un asalto mediático de intensidad implacable y sofocante, centrado en Madrid, pero con eco en toda Europa. Su mensaje era consistente, pulido y letalmente efectivo. Ricardo Vidal fue el testigo estrella de Alfonso. Su caniche de premio fue exhibido para apariciones cuidadosamente orquestadas en la televisión financiera española. Se veía demacrado, un fantasma de su antiguo yo carismático, pero desempeñó su papel. «Tengo profundas preocupaciones por la empresa que ayudé a construir», declaraba, mirando sinceramente a la cámara. «Annabel es brillante, pero sus acciones recientes han sido erráticas, impulsadas por la emoción. La empresa y sus accionistas merecen algo mejor». Mientras esta tormenta rugía en público, la propia sala de juntas de Annabel se sentía como el corazón de un huracán.
Los miembros de la Junta, liderados por el perpetuamente asustado Jorge Carrascal, exigieron una reunión privada. «Annabel, esto ha ido demasiado lejos», imploró Jorge, su rostro brillante de sudor. «La acción ha bajado un 7%. 7. Nuestros inversores están llamando sin parar. Lázaro está definiendo la narrativa, y tú estás en silencio. Debes hacer una contraoferta. Llega a un acuerdo con Ricardo. Págale. Por el amor de Dios, haz algo antes de que queme toda la casa a nuestro alrededor». Annabel escuchó sus frenéticos ruegos, sus manos descansando con calma sobre la mesa de obsidiana. Su silencio no era debilidad, era disciplina. Mientras ellos reaccionaban al teatro, ella preparaba el escenario para el acto final. Todas las noches estaba en un lugar seguro, un almacén anodino en el lado industrial de Villaverde, con un equipo reducido de sus ingenieros más confiables y su equipo legal afilado. Eran las únicas otras personas en la Tierra que sabían sobre el proyecto Génesis. Estaban construyendo una bomba atómica mientras el mundo se distraía con petardos. «No habrá acuerdo», dijo Annabel a su junta, su voz cortando su pánico como un láser. «Mi silencio no es una ausencia de estrategia. El señor Lázaro está jugando a las damas en un tablero donde yo estoy jugando al ajedrez. Les pido su confianza por una semana más. Asistan a la junta de accionistas. Después de eso, pueden juzgar mi liderazgo como lo consideren oportuno». No dejó lugar a la discusión. Su confianza era tan absoluta, tan inquietante, que lo silenció, al menos por un tiempo. El día de la junta de accionistas llegó con la opresiva humedad de una tormenta de verano. El auditorio del centro de convenciones más grande de la ciudad, el IFEMA, estaba abarrotado hasta los topes, una arena de gladiadores para la era moderna. El aire crepitaba con anticipación. Alfonso Lázaro entró con su séquito, todos trajes impecables y sonrisas depredadoras. Tomó asiento en la primera fila, un héroe conquistador que llegaba para su coronación. Ricardo se quedó atrás, pálido e insustancial, un hombre perseguido por los fantasmas de sus propias malas decisiones. Luego entró ella. Una puerta lateral se abrió, y Annabel caminó hacia el escenario. Llevaba un traje sastre de un blanco brillante puro. Era una declaración de claridad sorprendente contra la madera oscura del escenario. No era una mujer de luto por su matrimonio o su compañía. Ella era luz. Ella era poder. Se dirigió no a la seguridad de un podio, sino al centro expuesto del escenario, con un control remoto pequeño y elegante en la mano. La sala se sumió en un silencio expectante. Según el horario acordado, Alfonso Lázaro tomó la palabra primero. Era un orador magistral y usó su tiempo para tejer una convincente narrativa de fatalidad. «La evidencia es clara», dijo, paseando por el escenario como una pantera. Vidal Innovations es un barco a la deriva. Richard Vidal, el hombre que proporcionó el encanto y la cara pública a esta empresa durante años, ha sido destituido sin contemplaciones. El liderazgo está distraído, envuelto en conflictos personales. El barco está haciendo agua, y la capitana está más concentrada en quién la empujó por la borda que en dirigirse a un puerto seguro. Nuestra propuesta es simple. Una oferta de efectivo más acciones que representa una prima del 25% sobre el precio de cierre de ayer. Una oferta generosa para rescatar su inversión de esta continua agitación. Terminó con una sólida ronda de aplausos. Había presentado un problema claro y ofrecido una solución simple y rentable. Los miembros de la junta miraron nerviosamente a Annabel.
Ricardo se permitió un atisbo de una sonrisa triunfante. Entonces Annabel regresó al centro del escenario. Su calma era un marcado contraste con la energía agresiva de Alfonso. «Gracias, señor Lázaro, por esa convincente obra de ficción», comenzó, un toque de acero en su voz. Unos pocos murmullos recorrieron la audiencia. «Él les ha presentado una historia de caos. Me gustaría presentarles algunos hechos. El señor Lázaro mencionó nuestras interrupciones en la cadena de suministro. Estas 3 empresas, la pantalla detrás de ella mostraba logotipos. Fueron hasta el mes pasado proveedores principales. También fueron citadas por violaciones graves de las leyes laborales y por usar materiales devastadores para el medio ambiente. Mi ex COO, el señor Vidal, argumentó repetidamente que se mantuvieran estos contratos porque eran baratos. Yo los rescindí. Sí, causó una interrupción a corto plazo. También fue lo correcto. Esta empresa será líder no solo en tecnología, sino en responsabilidad corporativa. El terreno moral era ahora suyo. Hizo clic en el control remoto. La pantalla cambió a un panel de rendimiento interno. Aparecieron una docena de fotos de cabeza, los mismos gerentes que habían sido cazados por Fénix. Junto a sus rostros, sus métricas de rendimiento se mostraban en un rojo marcado. El señor Lázaro habló de un éxodo de talento. Es correcto. Este talento ha salido. Con orgullo pagó una prima para adquirir nuestro 10% inferior de ejecutivos. Lo considero un favor, Alfonso. Usted ha optimizado mi empresa y ha mejorado nuestra eficiencia general. Mis más sinceras gracias. La audiencia rugió de risa. Fue una humillación pública y bien fundamentada. La mandíbula de Alfonso se apretó. Ricardo parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Annabel dejó que las risas se apagaran. Su comportamiento pasó del ingenio a un propósito serio. Pero estos son puntos menores, distracciones. El señor Lázaro y el señor Vidal han cometido un error crítico y francamente amateur. Han evaluado el valor de esta empresa basándose en lo que pueden ver. Creen conocer el inventario completo. Están equivocados. Hizo una pausa, tomando un sorbo deliberado de agua. Todo el salón contuvo la respiración. Durante 36 meses, he estado desviando una parte de mi propio salario y rendimiento de inversión personal a una iniciativa de investigación de alto secreto, fuera de los libros. Estaba firewall del resto de la compañía para protegerla del espionaje corporativo y las presiones del mercado a corto plazo. Su nombre en clave era Proyecto Génesis. La pantalla detrás de ella se puso negra por un segundo dramático. Luego explotó con luz y movimiento. Una impresionante animación 3D llenó la pantalla, mostrando un entramado de células hexagonales brillantes y pulsantes. «Lo que están viendo», anunció Annabel, su voz resonando con la pasión de la fundadora. «Es la primera matriz de superconductor de temperatura ambiente estable y escalable del mundo para el almacenamiento de energía. Proyecto Génesis no es una teoría. Es una tecnología de batería revolucionaria que es más de un 500% más eficiente que la mejor celda de iones de litio. No utiliza minerales de tierras raras, es completamente reciclable y tiene un ciclo de carga casi infinito. Tiene el poder de descentralizar las redes de energía, de hacer que los vehículos eléctricos circulen durante miles de kilómetros con una sola carga, de alimentar ciudades enteras con energía almacenada limpia. Una ola de shock recorrió el auditorio. Esto no era una mejora, era un cambio de paradigma. La gente sacaba sus teléfonos. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Alfonso Lázaro parecía como si le hubiera caído un rayo. Toda su toma de control
se basó en el valor conocido de Vidal Innovations. Estaba tratando de comprar una fábrica de velas, y ella acababa de revelar que había inventado en secreto la bombilla. Annabelle dejó que la magnitud de la revelación se asimilara antes de asestar el golpe mortal final. Las patentes para el proyecto Génesis fueron aprobadas y finalizadas el martes pasado. La tecnología es segura, y hoy anuncio la formación inmediata de una nueva subsidiaria de propiedad total, llamada Vidal Futuro. Todas las patentes, activos y personal relacionados con el proyecto Génesis se transferirán a esta entidad, que se incorporará a la empresa matriz. La valoración preliminar auditada de esta subsidiaria por sí sola es el triple de la capitalización de mercado actual de Vidal Innovations. Jacques Mate. Sus palabras flotaron en el aire, reescribiendo el futuro de la energía y la realidad presente en esa sala. La generosa oferta de Alfonso Lázaro, de una prima del 25%, era ahora un insulto irrisorio. No podía permitirse su empresa. Nadie podía. Así que, señor Lázaro, concluyó Annabelle, su voz ahora tranquila y absoluta, su mirada fija en él. Agradezco su interés, pero su oferta es rechazada. La compañía no está en venta. Luego desvió sus ojos hacia la patética figura a su lado. Y Ricardo, gracias por esta oportunidad. Inadvertidamente, creaste la presión que aceleró este anuncio. Tu traición ha sido, de una manera extraña, el evento más rentable en la historia de esta empresa. La sala se quedó en silencio por un latido, y luego estalló. Fue una ola gigantesca de sonido, una ovación de pie atronadora y sostenida que se sintió como si pudiera sacudir los cimientos del edificio. Los accionistas estaban de pie, no solo aplaudiendo, sino rugiendo su aprobación. No eran solo inversores, eran conversos. Alfonso Lázaro se quedó congelado por un largo momento, su máscara de compostura destrozada, revelando la furia y la humillación. Recogió sus papeles con movimientos bruscos y furiosos y salió del auditorio sin una sola mirada atrás, su equipo revolviéndose a su paso. Ricardo no se movió. Era una estatua de la vergüenza. El aplauso era como golpes físicos, cada palmada un recordatorio de su locura. Había conspirado para tomar la mitad de un reino, y terminó siendo un bufón de la corte en la historia de su gloriosa nueva expansión. No solo había perdido, sino que se había convertido en un monumento permanente a su propia insignificancia. Annabelle permaneció en el escenario, bañada en las luces brillantes, el sonido de su victoria inundándola. Sintió una profunda sensación de liberación. Había enfrentado a los fantasmas de su pasado, la traición de su marido, la avaricia de su rival, y había emergido no solo intacta, sino infinitamente más fuerte. Había protegido su creación, reafirmado su identidad y demostrado que el mayor imperio es el que construyes dentro de ti misma. Su reinado acababa de comenzar. Epílogo. La reina de Madrid ha regresado. Y así Annabelle Vidal se mantuvo victoriosa, no solo como una multimillonaria, sino como la arquitecta de su propio destino. Demostró que la respuesta más poderosa a la traición no es la venganza, sino el éxito rotundo. Ella no solo despidió a su marido infiel y a su amante, sino que los volvió completamente irrelevantes. Notas a pie de página en la historia de su ascenso. Su imperio no solo se salvó, sino que renació más fuerte y más formidable que nunca. Esta historia es un poderoso recordatorio. Nunca subestimes a las tranquilas, a las constructoras, a las pensadoras. Porque cuando su mundo es amenazado, no solo luchan, cambian todo el juego.
Llamada a la acción. ¿Qué pensaste del movimiento de poder definitivo de Annabelle? ¿Creíste que el proyecto Génesis era un riesgo demasiado grande? Comenta abajo. ¿Cuál crees que fue el destino final de Ricardo y Carla en las calles de Madrid? Queremos leer tus teorías más oscuras. Si te inspiró su historia de fuerza y estrategia, no olvides pulsar el botón de me gusta, like, y comparte este relato con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder. Suscríbete para más historias de triunfos increíbles y caídas dramáticas en el mundo de los negocios. Gracias por leer y hasta la próxima.